Queridos hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga, estimada iglesia. Estamos acá en nuestro mensaje número 5 de nuestra serie Buscando la voluntad de Dios para mi vida. El Señor nos ha regalado un hermoso domingo el día de hoy, un domingo soleado, lindo para que lo podamos disfrutar teniendo este tiempo de comunión con el Señor y obviamente también en familia, cada uno en casa. Estamos en el mensaje número 5 y el título del mensaje para hoy es El maná en el desierto. Y vamos a estar profundizando, viendo cómo Dios, la voluntad de Dios era para su pueblo, que ellos lo reconocieran a Él como el proveedor, como el que sostenía al pueblo en todos los sentidos. Y vamos a ver también que ese es el deseo para Dios, de Dios para su iglesia hoy en este tiempo. Pongamos este tiempo en las manos del Señor y luego profundizamos en nuestro mensaje. Señor, venimos a ti a través de nuestras oraciones y queremos reconocer primeramente que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Padre, un Padre cercano que desea relacionarse con nosotros, que desea nuestro cuidado, que desea nuestro bienestar, que desea ser ese Dios que nos sostiene, que nos provee en todo momento, y no solo las necesidades físicas, sino también las necesidades espirituales. Señor, oro por tu iglesia en esta mañana, oro por mis hermanos amados que están sintonizándonos y que ellos puedan ser también bendecidos, Señor, por este maravilloso mensaje. Oramos por una clara exposición de tu palabra para el beneficio del conocimiento de tu iglesia, Señor, y que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro. Amén. Muy bien, hermanos, si pueden abrir sus Biblias, por supuesto, en el capítulo 16 del libro de Éxodos, y así vamos a continuar nuestra serie que hemos empezado en este maravilloso libro de cómo Dios saca a su pueblo de Egipto. Y acá en este punto el pueblo está ya en el desierto. En los mensajes anteriores vimos cómo Dios llamó a Moisés, cómo Moisés fue y confrontó al faraón, y después cómo ellos salieron de Egipto, cómo cruzaron el Mar Rojo, y hasta este punto, en el capítulo 16 del libro de Éxodos, ellos ya están en el desierto. Muchas cosas ocurren en el desierto, ellos están en el proceso de conocer a Dios, en el proceso de crecer en su fe. Muchas veces se rebelaron, muchas veces desobedecieron, pero están en ese proceso, en esa faceta de conocer al Señor y descubrir también, obviamente, la verdadera identidad de ellos antes de entrar a la tierra prometida. Vamos a leer algunos versículos, vamos a estar saltando de un versículo al otro, no vamos a leerlos todos del capítulo, pero al final vamos a encerrar nuestra idea y vamos a elaborar nuestro mensaje de esta forma. Capítulo 16 del libro de Éxodo, versículos 2 y 3. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por la mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos estábamos sentando al lado de las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues ustedes nos han sacado a este desierto para matarnos de hambre a nosotros y a toda esta multitud. Esa fue la queja del pueblo de Israel. Y esta no era la primera vez que ellos se quejaban, ya antes de cuando estaban antes de cruzar el Mar Rojo, ellos se quejaron por primera vez diciendo: tú, Moisés, nos sacaste para acá para venir a morir enfrente de este mar por espada del faraón. Pasaron el mar, Dios les abrió el mar, llegaron al desierto y empiezan a quejarse otra vez. Aquí no tenemos comida, estábamos mejor allá en Egipto, allá teníamos ollas de carne, nos sentábamos, comíamos. ¿Y para qué nos han traído a este desierto? ¿Para que muramos? Mejor nos hubiéramos muerto allá en Egipto. Y esa era la queja del pueblo de Israel, pero no era algo de solo una vez, sino que era algo constante, era algo diario, hasta que Dios escucha y mira la murmuración de ellos y vemos cómo Dios obviamente actúa. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá a recoger diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe
para ver si anda en mi ley o no. Primero, primer principio acá, ¿cuál era el propósito de que Dios hiciera llover pan del cielo? Bueno, el mismo texto lo dice, que para que Dios probara el corazón del pueblo. Dios tenía que probarlos a ellos, ellos tenían que pasar por diferentes procesos de crecimiento, tenían que pasar por diferentes pruebas para ver que ellos también reconocieran a Dios en todos los sentidos. Y la razón mayor por la cual Dios hace esto es para probar el corazón de ellos. Obviamente, una vez que Dios hizo esto, encontró murmuración, encontró queja, encontró pecado, encontró muchas cosas en el corazón del pueblo, pero Dios tenía que probar a su pueblo en el desierto para que muchas cosas de ellos quedaran en el desierto, para que no fueran introducidas a la tierra prometida y esas cosas continuaran. Versículo 5, pero en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Aquí es muy importante este versículo porque el pan que ellos tenían que recoger, lo que Dios iba a hacer llover, ellos tenían que recogerlo solo por 6 días y el día sexto ellos tenían que recoger una porción doble porque el siguiente día 7 era el día de descanso, ellos no iban a recoger porque era el día de descanso. Entonces ese día específicamente tenían que recogerlo y lo importante de esto también es que ellos tenían que ver la provisión de Dios diariamente, no era algo que era solo un día o 2 días, era algo completamente diario. Y el versículo 6 nos va a ayudar a entender esto. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabrán que Jehová os ha sacado de Egipto cuando él hiciere esto. Eh, Cuando ellos vieran o verían que Dios iba a hacer caer el pan del cielo, de esa manera ellos se iban a dar cuenta de que Dios no los sacó de Egipto para morirse, no los sacó de Egipto para que ellos pasaran hambre, frío y dificultad en el desierto. Obviamente, Dios los llamó de allá, los sacó de ese lugar. ¿Para qué? Para que ellos vieran a Dios, conocieran a Dios en el desierto y Dios también se mostrara como el Dios proveedor. Versículo 7. Y en la mañana verán la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros que somos para que hagamos esto, para que vosotros murmuréis contra nosotros. ¿Qué es lo que dice el versículo 7? Que la murmuración no es en contra de Moisés ni en contra de Aarón, sino en contra de Dios. Y esto ocurrió también más adelante allá en los libros de Samuel, cuando el pueblo también pidió un rey. Dios les dijo, Samuel, tranquilo, no te están rechazando a ti, no están murmurando contra ti, sino que me están rechazando a mí. Esto es mío, yo me lo tomo personal y yo les voy a conceder lo que ellos están pidiendo, pero van a tener consecuencias. Esto era muy característico del pueblo de Israel, lo estaban haciendo acá en el desierto. La queja no era contra Moisés, no era contra Aarón, sino que era contra Dios. Y Dios obviamente hace esta gran maravilla de hacerles llover alimento. Versículo 8. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciarse, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Simplemente este versículo confirma lo que acabamos de decir, que las murmuraciones del pueblo eran para Dios. Y lo otro importante de acá es que Dios les daba carne por la tarde y alimento por la mañana. Ellos no estaban pasando hambre, no estaban pasando necesidad, simplemente era el hecho de que ellos tenían que ver a Dios de una forma diferente. Demos un salto al versículo 14 y 15 para entender cómo era este tipo de maná y de qué se trataba. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí que sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron los unos a los otros, ¿qué es esto? ¿Por qué no sabían qué era? Entonces Moisés les dijo, este es el pan que Jehová os ha dado para comer. Quiero describir un poco de cómo era este maná. Bueno, el texto solo describe que era como las semillas del cilantro, que supuestamente las semillas del cilantro son unas semillas blancas, una especie de grano blanco.
Pero también cuando el maná recién había caído, tenía también una especie de, era como blanco, como la escarcha del frío, del hielo en la mañana, y también el grano era así gruesecito y como muy blanco y algunos creen que era como un poco esponjoso. Ellos recogían esto y lo podían usar de dos formas, tanto como para hacer algo dulce o como para hacer algo salado. Si lo hacían algo dulce, ya sea tortas o para el desayuno, el sabor era dulce como miel y como hojuelas, eso es lo que el texto dice. Y si era para hacer algo salado, ya sea para hacer masa o para algo de línea salada, el sabor era más o menos como el aceite de oliva recién sacado, recién machacado de las olivas. Esto era más o menos como era el sabor del maná, ya sea para algo dulce como hojuelas y miel, y si era para algo salado como el sabor del aceite de oliva. Si nosotros pensamos, el sabor, según las descripciones, era muy bueno, y eso era lo que Dios les había dado a ellos. Y ellos se preguntaron qué era esto, porque nunca nadie antes había visto este tipo de alimento caer del cielo. Entonces ellos quedaron simplemente muy maravillados. Saltemos al versículo 19 y veamos lo que Moisés les dijo. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Versículo 20. Pero ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron para el otro día, y eso hizo que salieran gusanos y tenía mal olor. Y se enojó Moisés contra ellos. Versículo 21. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol se calentaba, simplemente se derretía. Aquí hay varias cosas a descubrir, a interpretar. Y lo primero era que Moisés les dijo, no dejen nada para mañana, porque diariamente el pueblo de Israel tenía que ver la provisión de Dios. Dios estaba siendo fiel a él mismo, Dios estaba siendo fiel a su pacto y Dios estaba siendo fiel a su pueblo cuando él hacía llover este maná diariamente. Era algo de Dios hacia su pueblo diario. Y por eso Moisés les dice, no tienen que preocuparse por el mañana, no tienen que preocuparse por el futuro. Dios ya está tomando cuidado de todo. Y ellos en su poca fe guardaban comida para el siguiente día. Eso criaba gusanos y mal olor y era complicado. Moisés se enoja y les dice que eso no tenían que hacerlo. Y así vamos a ver en cada aspecto cómo el pueblo desobedecía, cómo el pueblo se le daba una instrucción y hacía completamente lo contrario. Versículo 27. Y aconteció que algunos del pueblo salieron al séptimo día a recoger y no hallaron. Recién Moisés les había dicho, no salgan a recoger en el día séptimo porque es el día de descanso. Y acá muchos salían a recoger, estaban violando la ley de Dios y estaban desobedeciendo lo que Dios había establecido. Nadie tenía que salir el día 7 a recoger comida porque el día anterior tenían que haberlo guardado. Y así vemos cómo algunos del pueblo al parecer no les importaba las instrucciones de las leyes que se les había dado. Versículo 28. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Esto ya vemos ya de parte de Dios enojado diciéndole a Moisés, Moisés, ¿hasta cuándo este pueblo no va a querer obedecerme? ¿Hasta cuándo ellos no van a querer hacer mi voluntad? Y nosotros vemos acá algo muy interesante, que Dios hablaba con Moisés como quien hablaba con un amigo. Dios le decía a Moisés, Moisés, yo los voy a eliminar y de ti voy a sacar una nueva descendencia. Moisés, ¿qué pasa con esto, con esta gente que no me quiere obedecer? O a veces Moisés le decía al Señor, Señor, apacigua tu ira, tú los sacaste de Egipto no para que se murieran acá. Ellos tenían una relación muy íntima, muy profunda, que hablaban como que si eran dos amigos. Y eso vemos la profunda intimidad, la profunda cercanía que había en Moisés en su relacionamiento con Dios. Versículo 31. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de cilantro blanco y su sabor como de hojuelas de miel. Esto ya lo describimos anteriormente, pero quiero decir que el significado de la palabra maná
sacada del hebreo o ya sea de griego, es lo mismo. Significa, ¿qué es esto? Porque la primera impresión que el pueblo vio o tuvo cuando vio el maná fue, ¿qué es esto? Nunca habíamos visto este tipo de alimento. Entonces, maná significa, ¿qué es esto? Muy importante para que nosotros lo podamos entender. Ahora vamos a leer nuestro último versículo y después vamos a pasar a nuestra aplicación. El 35. Así comieron los hijos de Israel maná durante 40 años hasta que llegaron a la tierra prometida. Hasta allí cesó el maná y entraron a la tierra de Canaán. 40 años, 40 años Dios hizo llover pan del cielo. Esto es muy, muy, muy importante porque no fue algo solo de una semana o de meses o de un par de años. Todo el tiempo en el que ellos salieron de Egipto hasta que entraron a la tierra prometida, Dios se encargó de ser el proveedor del pueblo de Israel. A pesar de las quejas, a pesar de las murmuraciones, a pesar del pecado, a pesar de la rebelión y la desobediencia, Dios era fiel a él mismo y les daba de comer. No había mucho para comer en el desierto, aparte del ganado que ellos tenían, pero no tenían prados, no tenían campos, no tenían tierra, no tenían viñedos. Desierto es desierto. Y Dios los alimentaba cada día durante 40 años. Eso es maravilloso, ver cómo Dios alimenta y sostuvo a su pueblo durante tanto tiempo. Pasemos a nuestra aplicación. ¿Qué es lo que nosotros como iglesia, porque por supuesto nosotros somos el pueblo de Dios, qué es lo que nosotros vemos, qué es lo que nosotros aprendemos de esta porción bíblica? ¿Qué vemos de Moisés? ¿Qué vemos del pueblo? ¿Qué aprendemos de Dios también en esta parte de la historia en Éxodo? Quiero dividir la aplicación en tres formas para que podamos entender bien lo que hemos estado hablando. Primero, la voluntad de Dios para su pueblo es mostrarle que Él es su proveedor. De todo lo que el pueblo necesitaba estaba en Dios. Así de simple. Todo lo que ellos necesitaran físicamente o espiritualmente, Dios lo tenía. Estaba en las manos de Dios. Y eso es también para nosotros como iglesia. Todo lo que la iglesia aquí en la tierra, la iglesia de Cristo necesita, está en Dios, ya sea físicamente o sea espiritualmente. Todas nuestras necesidades están en Él, primeramente y únicamente. Al pueblo de Israel no se le desgastaron los zapatos, no se les hinchaban los pies, siempre tenían comida, siempre tenían bebida, tenían el maná en la mañana, tenían la carne por la tarde, y así ellos vieron la provisión de Dios y Dios los sostenía. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios acá para su pueblo y para su iglesia? Es que su iglesia reconozca a Dios como el sostenedor y como el proveedor de nuestras vidas. Repito, no solo físicamente, pero sino también espiritualmente. Y esto es que nosotros, gloria a Dios por los que tienen un buen trabajo, gloria a Dios por aquellos que tienen una estabilidad económica, gloria a Dios por aquellos que tienen una casa propia, gloria a Dios por aquellos que tal vez financieramente están bien, gloria a Dios también por aquellos que espiritualmente buscan a Dios diariamente y están estables. Pero lo que quiero decir es que tu confianza no debe de estar en estas cosas, tu esperanza no debe de estar en el trabajo que tienes o en la estabilidad económica que tienes o en ese bienestar espiritual que quizás tienes hoy. Siempre nosotros tenemos que poner nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios. La iglesia debe de reconocer a Dios como un proveedor y como el que sostiene nuestras vidas. Segundo, eh, el pueblo tenía que conocer a Dios de manera personal y de manera cercana. Casi este punto casi que siempre lo hemos agregado en las aplicaciones anteriores, porque es uno de los grandes propósitos de Dios y aquí esta historia con el pueblo de Israel. Israel tenía que conocer a Dios. Israel tenía que conocerlo profundamente. Israel no conocía a Dios en Egipto, conocía la esclavitud, conocía la pobreza, conocía la miseria, el pecado y ese paganismo que era parte de Egipto.
Pero una vez que Israel sale de allá de Egipto y empieza su viaje hacia la tierra prometida, el proceso es, el plan es conocer a Dios de una forma personal. Conocer a ese padre cercano que cuida a sus hijos, que provee para sus hijos, que sana, que restaura, que sostiene a sus hijos. Esa es la voluntad de Dios para su iglesia, que lo veamos no como un Dios lejano, no como un Dios que castiga, un Dios que manda las plagas para castigar a sus hijos. Más allá de eso, es un Dios cercano, que quiere relacionarse con nosotros, que Él quiere que nosotros conozcamos su carácter, sus atributos, su naturaleza, y que Él, aparte de ser un Dios cercano, también es nuestro amigo, que podemos confiar en Él. Y número tres, que es lo más importante, lo más importante, es que el maná en el desierto es un acto profético de lo que sería más adelante la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y esta es mi parte favorita acá en la historia, porque así como Dios envió el maná del cielo para que el pueblo comiera, más adelante en el Nuevo Testamento Dios envió a Cristo, que es el verdadero pan de vida, para que la iglesia también se llene y se sacie y se alimente de él. Y para esto quiero que vayamos al Nuevo Testamento, al Evangelio de Juan, por supuesto. Ya es el último punto de nuestra aplicación. Nosotros vemos que en el Evangelio de Juan Jesús se muestra diciendo yo soy. Yo soy la vid, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo, yo soy la fuente de agua viva, yo soy el pan de vida. Y acá en el capítulo 6, versículo 30 hasta el 35, por supuesto quiero leer estos versículos, porque esto es también parte del cumplimiento de lo que ocurrió allá en Egipto. Leamos. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, refiriéndose obviamente a él mismo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Este es el cumplimiento de lo que ocurrió en Éxodo capítulo 16. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su pueblo? ¿Cuál es la voluntad de Dios para su iglesia? Que la iglesia se alimente, que tú y yo, que somos su cuerpo, que es la iglesia, por supuesto, nos alimentemos de la verdad, que nos alimentemos de Jesucristo, que es acá nuestro tercer punto de la aplicación. Existe un gran paralelo entre este maná en el Antiguo Testamento con el del Nuevo Testamento. Y acá Cristo nos ofrece, Él nos dio su carne y nos dio su sangre. ¿Para qué? Para que eso sea nuestro alimento y la salvación, obviamente, de nuestras almas. Y aquí está el paralelo, esta es la clave, este es el gran resumen de todo el mensaje. Esto que voy a decir, obviamente, a continuación. Así como el pueblo en el Antiguo Testamento se levantaba temprano para salir a buscar el alimento, se levantaba temprano con su canasto, con su recipiente, para ir a buscar la porción diaria para comer y alimentarse y estar tranquilo, obviamente alimentar su cuerpo físico. Eso es lo mismo que la iglesia hoy en día debe de hacer con Cristo. Levantarse temprano, antes quizás de cualquier actividad del día, e ir a buscar al Señor, que es el alimento espiritual. Obviamente ya no es el maná del cielo, ya no vas a salir con tu canastito a buscar y comer, pero vas a salir con tu Biblia, qué sé yo, vas a entrar a tu oficina o ahí en tu pieza o en el living de tu casa, o vas a salir de tu casa a un lugar solo, a un lugar privado, y te vas a alimentar de Dios, y vas a buscar al Señor, y vas a pedir que Él supla tus necesidades, que supla para tu familia, que supla para tus hijos, que supla para tu arriendo, que supla para pagar las cuentas, la luz, el agua, el internet, qué sé yo. Allí es cuando tú tienes que salir a buscar ese maná. Ellos salían a buscarlo físicamente y ahora hay que salirlo a buscarlo espiritualmente.
Gracias a Dios por el trabajo, gracias a Dios por las finanzas, por los ahorros. Gloria a Dios, perfecto. Pero no podemos tener nuestra confianza en eso, sino en Dios todo el tiempo, reconocer lo que Él es, nuestro proveedor, que Él es nuestro pan de vida, que Él ofreció su cuerpo y su sangre y un sacrificio para que nosotros podamos ahora alimentarnos y para que nosotros también obviamente tengamos la vida eterna. Pero la gran conclusión, el gran cierre de este mensaje es que nosotros debemos de salir, nosotros antes de empezar toda actividad en el día o durante el día, alimentarnos de este verdadero pan del cielo, alimentarnos de este verdadero alimento espiritual que sacia nuestras almas, que sana nuestra vida, que sana nuestro corazón, que trae restauración, que nos libera de las adicciones, que nos libera de las heridas del corazón, que constantemente nos está discipulando como el buen pastor. De eso se trata. Y ese es el corazón de Dios para su iglesia, que nosotros como pueblo de Dios lo reconozcamos como proveedor, que a pesar de que, como dice ahí el dicho, cuando las vacas están flacas, cuando hay necesidad, Dios es mi proveedor y en su tiempo Él me va a proveer para pagar mis cuentas, para pagar mi arriendo, para pagar mis necesidades, para alimentar a mi familia. Él va a hacer y Él va a proveer en el tiempo que sea necesario. Esa es la voluntad de Dios para su iglesia y para nuestras vidas, que nos alimentemos del verdadero pan del cielo, que es Cristo enviado hacia nosotros. Él quiere proveerte, Él quiere sostenerte, Él quiere ser el fundamento, el primer soporte de tu vida, pero tu confianza tiene que estar en Él todo el tiempo, en los momentos difíciles y también en los momentos no difíciles. Esta es la aplicación, este es el mensaje para hoy y espero que haya sido de impacto, de bendición para tu vida y obviamente nos estaremos viendo el próximo domingo con nuestro próximo mensaje de nuestra serie Buscando la voluntad de Dios para mi vida. Que el Señor te bendiga, voy a orar y de esa manera cerramos. Dios, reconocemos que tú nos has llamado, reconocemos que tú eres el Salvador que ofreció su cuerpo y su sangre en esa cruz, en ese madero, para que nosotros podamos ser alimentados todos los días de nuestras vidas, para que nuestras necesidades puedan ser suplidas espiritualmente primero y obviamente después las necesidades físicas. Reconocemos que tú eres nuestro Dios, reconocemos que tú eres nuestro proveedor, que todo lo que nosotros como iglesia tenemos ha venido de ti. Que todo lo que tenemos, que todo lo que recibimos, el trabajo que tengo, los ahorros que tengo, la familia que tengo, todo lo que tengo, Señor, ha venido de ti. Pero también, Señor, espiritualmente, mi firmeza en mi fe, mi relación contigo, mi confianza, la santidad, la integridad, el temor de Dios que hay en mí, también viene de ti, porque yo tengo una relación contigo. Señor, edifica a tu iglesia, que ellos te reconozcan, Señor, como el único proveedor, Señor, que ellos se alimenten de ti, de ese verdadero pan espiritual, Señor, que eres tú, Jesús, el verdadero pan del cielo. Y que de esa manera ellos vean y conozcan y se encuentren y vivan, Señor, en tu perfecta voluntad. Te adoramos, te damos gloria y honor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos vemos la próxima semana con nuestro próximo mensaje. Que el Señor les bendiga.